Buenas, ¿cómo andan? Mira, ¿en qué andan? Y ser o no ser, esa es la cuestión. En esa andamos, Juli. Pero a mí esa frase me suena de algún lado. ¿No es de algún libro de William? Sí, de Hamlet de Shakespeare. Pero pará, ¿Hamlet no es un chocolate? No hallo. Es una historia súper famosa. Trágica. De venganza. Dudas, traición. Todo. Claro, está todo en uno. Está muy bueno. Igual resta para un Hamlet. Sí, igual. Sí. Ahora sí vamos a hablar de Hamlet. De verdad, una historia que sí conocemos en esta nueva edición del Encuentro con la Calavera. Para situarnos en el marco de la historia, imagínense Dinamarca, época medieval, un castillo donde vive la corte real, pero un día pasa una desgracia y se muere el rey. De una manera bastante sospechosa. Sí, medio raro el asunto, ¿cómo pasa esto? Y como si fuera poco, Hamlet, el hijo del fallecido, se entera de que su madre, la reina Gertrudis, se va a casar con Claudio, el ahora rey, hermano del rey anterior, del que murió, el fallecido. Es un tema. Solo 2 meses después, o sea, pasaron 2 meses de que se murió el rey Hamlet y ya se estaba casando Gertrudis con el hermano. Y encima estás hablando con tus amigos y te dicen, no, ¿sabes que vimos al fantasma de tu papá? Y vos estás, ¿cómo? Y vas al lugar ese a ver a un fantasma. Yo, si fuera Hamlet, claramente no iría a ver un fantasma, pero bueno, él fue y claramente se lo encontró y empezó a hablar con él. Y ahí es donde entran dos de los temas más importantes de esta historia, la traición y la venganza. En este encuentro, la sombra del rey le dice a Hamlet cómo fue en realidad su muerte, que había quedado poco conclusa, y le revela que murió envenenado por Claudio, su propio hermano. Y encima, otra forma de traición, otra traición que notó Hamlet, es que Claudio, a los 2 meses de haber asesinado a su hermano, además de quedarse con el trono, necesitaba casarse con Gertrudis y se casó. Entonces Hamlet también tomó como traicionera a su madre. Su luto tardó tan poco y ya estaba casada y enamorada del hermano de su ex esposo, o sea, terrible. Sí, un buitre ese Claudio. Todo quería, todo. Y después de esto, la sombra le pide a Hamlet que vengue su muerte. No le dijo cómo vengar su muerte, entonces Hamlet interpretó entre toda la información que recibía que bueno, lo iba a matar a Claudio. No se merecía continuar con su vida. No, claramente que no. No era muy bueno. También le dijo Hamlet padre a su hijo Hamlet que lo tenía que exponer, contándole a todo el resto del país, de Dinamarca, cómo había sido realmente que murió el ex rey. Porque Claudio había dicho que murió en batalla, pero no. Claramente era mentira. No, era una mentira. Pero en realidad lo mató envenenándolo mientras dormía. Y cuando terminó la conversación con la sombra y se fue de nuevo con sus amigos, que le preguntaban qué era lo que había pasado y él no quería contarlo porque prefería guardárselo. La venganza. Sí. Claramente no es algo fácil que llevar y no quería que todo el mundo lo supiera. De hecho querían que el encuentro con la sombra quedara en secreto. Claro, él les dijo que no digan nada, que mejor que quedara entre ellos y ahí él empezó a pensar formas de cómo llevar a cabo su venganza. Pero antes de eso debía asegurarse de que lo que dijera, de lo que había dicho la sombra era verdad. Y una forma para hacer eso fue hacerse el loco con el resto, o sea, hacerse el loco no en el sentido de fiestas y esas cosas, sino
actuar como loco, utilizando distintos recursos como la ropa o por lo que decía, por cómo le hablaba a la gente. Una de las primeras escenas en las que vemos esta locura es cuando Hamlet entra en una habitación en la que se encontraba Ofelia, su interés amoroso, desarreglado, sin las ropas reales, y actúa de forma muy extraña, abre mucho los ojos, la mira, se acerca, pero después se va. Luego de esto, Polonio se entera a través de Ofelia y le cuenta a Claudio lo que está pasando con los comportamientos de Hamlet. Y Claudio va y le avisa a todas las personas de confianza del castillo y exige que vigilen cómo Hamlet se portaba. Entre esas personas de confianza, la más importante era Gertrudis, la propia madre, que al enterarse pensó que esto podía ser por la muerte tan reciente del padre. Entonces ella quiso hablar con él y lo citó en su habitación, pero Polonio también estaba ahí espiando la conversación porque Gertrudis le pidió. Él estaba atrás de una cortina, pero Hamlet, mientras hablaba con ella, se dio cuenta de una presencia y agarró la espada y, sin pensarlo, la clavó a través de la cortina, sin saber quién estaba del otro lado. Y cuando Polonio cae al piso, muerto, se siente culpable, pero a la vez no, y nada, se dio cuenta que había asesinado al consejero del rey, padre de Ofelia. A raíz de la muerte de Polonio y estos juegos de actitud de Hamlet, Ofelia cae en la locura, una real, no ficticia como la de Hamlet, y era muy característico para demostrarlo, o hablaba cantando en rimas, su aspecto era muy desarreglado y tenía cambios de humor repentinos, o estaba muy enojada, o llorando, o riendo. Y en una escena, por ejemplo, le da distintas especies como romero, ruda, palo santo a distintos miembros de la realeza y del castillo, y entre ellos estaba su hermano, Laertes, que había regresado de su viaje a Francia. Cuando ese personaje vuelve a Dinamarca y se encuentra con la noticia de que su papá había fallecido y que su hermana había caído en la locura, él va a reprocharle a Claudio que se siente traicionado por él, ya que él había dejado a su padre y a su hermana en las manos del rey para que los cuidara, básicamente porque Polonio era su consejero. Y además Claudio le dice que el cuerpo de su padre no sabían dónde estaba porque Hamlet lo había escondido y no quería revelar el lugar. Entonces Laertes se enoja mucho con el príncipe y decide tomar venganza, y este sentimiento se incrementa cuando Ofelia se suicida. Ya cuando Laertes estaba ahí, Ofelia se suicida, y esto hace que él se sienta muy enojado y quiera básicamente terminar con la vida de Hamlet. Sí, pero antes de la muerte de Ofelia, Claudio decide mandar a Hamlet a Inglaterra para que lo maten ahí. Ah, tenés razón. Sí. El príncipe, después de eso, el príncipe logra evadir la situación y regresa antes del entierro de Ofelia. Regresa justito antes. Y es ahí donde ocurre la famosa escena de la calavera. Claro, y es ahí donde Hamlet comienza a hablar con un sepulturero que estaba ahí trabajando, y este le muestra la calavera y le pregunta si la reconoce. Obviamente Hamlet no logra, y le dice que era del viejo bufón del rey, a quien Hamlet conocía, se llamaba Yorick, y
agarra esta calavera y se pone a hablar con él y recuerda los lindos momentos que tuvieron juntos en su infancia. Igual, ojo con esa escena que en un montón de adaptaciones de esta historia siempre la confunden y ponen que esta escena, mientras él agarra la calavera, él estaría recitando la famosa frase de ser o no ser, pero en realidad está mal ponerlas juntas, ya que ocurren en diferentes momentos de la historia. Y como último tema, vamos a hablar de la duda, que se refleja mayormente en Hamlet, quien al comienzo no estaba seguro de que lo que le contó la sombra de su padre era cierto. Para corroborar esto, Hamlet organiza una obra de teatro con la ayuda de cómicos que en un principio habían sido invitados por los amigos de Hamlet para levantarle el humor. Para lograr hacer la obra como Hamlet quería, le fue a hablar a los cómicos medio como que en secreto y les dio una obra que ya existía, pero le agregó algunas partes para que se parezca más a la historia de cómo Claudio asesinó a su padre. Al final, esta actuación terminó con que Claudio se lo veía nervioso, lo cual hizo que Hamlet se diera cuenta que lo que le había dicho la sombra era cierto y que Claudio era culpable de haber asesinado al rey. También otra forma en la que aparece la duda es en el monólogo de Ser o no ser, en donde Hamlet se cuestiona sobre su futuro. Él no sabía si realmente quería llevar la venganza que le pidió su padre, o también se preocupaba de cómo haría él si llegaba a ser rey para encargarse de toda una nación, que era un trabajo muy difícil y conllevaba mucho esfuerzo y no era algo sencillo. Y ya para ir cerrando voy a resumir el final, que básicamente Laertes lo reta a un duelo con espadas, pero lo que no sabe Hamlet es que tiene un trato con Claudio de que de todas formas, aunque Laertes no logre ganarle, Hamlet va a morir igual porque lo va a envenenar con una bebida, que la bebida al final la termina tomando Gertrudis en un momento que se puso nerviosa y dijo yo tengo que tomar esto, no sé qué. Lo toma y muere en ese momento y Claudio se quiere matar básicamente porque acaba de asesinar a la esposa y que en realidad quería matar a Hamlet. Igualmente Hamlet muere porque Laertes se da cuenta de que no puede ganarle a Hamlet, entonces agarra la espada que él ya tenía preparada con un veneno en la punta y le hace un pequeño corte sabiendo que eso lo va a matar a Hamlet. Y en ese momento, Laertes como que le da culpa y dice que habían planeado con Claudio asesinarlo y que la bebida que tomó Gertrudis estaba envenenada, que en realidad iba a ser para Hamlet. Entonces Hamlet se enoja y lo mata a Claudio clavándole la espada y dándole de tomar de la bebida envenenada. Y antes de morir, Hamlet aprovecha sus últimas palabras para pedirle a Horacio, su mejor amigo, que cuente la verdad y que su muerte sea recordada heroicamente. Y así termina la primera y única edición de este podcast llamado Encuentro con la Calavera, realizado para la Integradora de Lengua y Literatura del profesor Néstor Mascaro. El grupo 3 se despide.